La administración de Vladimir Putin acaba de hacer una declaración que preocupa demasiado a la comunidad internacional y tensa todavía más el escenario que se está viviendo en su confrontación contra Ucrania. Y es que Rusia ha confirmado que van a considerar los cazas F-16 en Ucrania como portadores de armas nucleares. ¿Qué hay detrás de estas declaraciones y por qué preocupa incluso a otros países y ya no solamente a la OTAN o a Occidente? Vamos a comentarlo. Rusia va a considerar los cazas tácticos F-16 de fabricación estadounidense que se encuentren en Ucrania como portadores de armas nucleares. Esto declararon desde el Ministerio de Exteriores de Rusia. En un futuro próximo se espera que aparezcan en el teatro de operaciones ucranianos aviones multifuncionales F-16 de fabricación estadounidense. Como Rusia ha señalado repetidamente, no se puede ignorar el hecho de que estos cazas pertenecen a plataformas con doble equipamiento, nuclear y no nuclear. Termina señalando el comunicado. La Cancillería ha indicado que independientemente de con qué modificación se suministren estos aviones, Rusia los va a percibir como portadores de armamento nuclear y va a considerar esto un paso de Estados Unidos y de la Alianza Atlántica como una provocación a nivel, como hemos dicho, nuclear. De hecho, la propia Cancillería rusa ha comentado que en Moscú se reservan el derecho a responder simétricamente al despliegue de misiles de corto y mediano alcance de fabricación estadounidense. En este escenario tan complicado, Rusia entonces está elevando un poco más el discurso y tal vez esto nos podría dar ciertas luces de lo que se puede venir dentro de muy poco. De manera literal, lo que señala el comunicado es que cuando quiera y donde quiera que aparezcan misiles de corto y medio alcance de fabricación estadounidense, nos reservaremos el derecho de responder de manera especular, lo que significaría el fin de la moratoria unilateral rusa sobre el despliegue de estos sistemas de armas. Termina señalando el comunicado. También se ha indicado que el deseo agresivo de los países de la OTAN de socavar la seguridad de Rusia está cobrando impulso. De nuevo, esto es lo que está diciendo el Kremlin. De hecho, ha agregado que en este sentido, cabe recordar que la protección garantizada de la soberanía y la integridad territorial del país es la máxima prioridad de la política rusa en el ámbito de la seguridad militar, incluido el aspecto de la disuasión nuclear. Además, han anunciado en una respuesta a las acciones estadounidenses que Rusia va a iniciar la fabricación de sistemas de misiles de medio y corto alcance. Sí, estamos en un escenario en el cual ya ahora Rusia incluso está decidiendo el destino armado, los proyectos a futuro en temas militares, según las acciones, en este caso de Estados Unidos y de la OTAN sobre Ucrania. Lo que llama la atención es que, según dice Rusia, las acciones de los países miembros de la OTAN estarían sugiriendo que están buscando conscientemente un enfrentamiento militar abierto con Rusia. Esto ha dicho el Ministerio de Exteriores de Rusia. El ente ha subrayado que las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron sobre la posibilidad nada más de enviar contingentes franceses y otros países miembros de la OTAN a Ucrania no deja de sorprender por su irresponsabilidad y su carácter irracional. Lo que llama la atención es que, según dice la propia administración rusa, los medios de comunicación occidentales informaron que ya está en Ucrania un número de mercenarios de la Legión extranjera francesa. Eso solo se puede percibir como una manifestación de la disposición y de la intención de entrar en una confrontación armada directa con Rusia, lo que significaría un choque militar frontal de las potencias nucleares. Terminó señalando el comunicado en el sitio web del ministerio. De hecho, como muestra un botón, en este momento, Rusia ha citado al embajador francés por la creciente implicación de su país en Ucrania. Algunos dicen que tras esta reunión se podrían tal vez romper relaciones entre Rusia y la administración francesa. Y si esto termina sucediendo, algunos están catalogando esto como el punto de no retorno. La aviación israelí ha atacado este 6 de mayo a más de 50 objetivos en la zona de Rafah,
mientras las fuerzas de defensa de Israel continúan con los preparativos para la ofensiva terrestre en esta parte pues de la Franja de Gaza. Esto ha sido declarado por el propio portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, Daniel Hagari, lo cual demuestra que ni siquiera lo están intentando ocultar. Él ha comentado que esta mañana, siguiendo instrucciones a nivel político, han anunciado el comienzo de la evacuación de la población de los barrios del este de Rafah y la ampliación de la zona humanitaria en Al-Mawasi y en Yan Yanis. Esto dijo Hagari en una sesión informativa, pero lo que llama la atención es que no existe ya Yan Yanis, por ejemplo. Sin embargo, para muchos expertos, esta es parte de la estrategia, por ejemplo, de la propia administración de Israel para no ser tachados como que van a generar una de las mayores crisis humanitarias en la historia de la humanidad. Recordemos que estamos hablando de más de 1,5 millones de personas, la mayoría niños y mujeres, y todos refugiados. Lo que llama la atención, y ha terminado agregando el funcionario, es que todo ello es solamente un preparativo para las acciones terrestres en la zona. Las fuerzas aéreas atacaron más de 50 objetivos terroristas en la zona de Rafah durante el día. Lo que también preocupa es que, por ejemplo, algunos países le decían a la administración de Israel que muestre algún tipo de prueba para poder garantizar que realmente el escenario que ellos están acusando existe en esta parte del mundo. Sencillamente no se enseñó nada y han empezado los ataques primero aéreos. De hecho, previamente, el jefe de la oficina política del movimiento palestino Hamas, Ismail Haniyeh, había informado al primer ministro de Qatar, Mohammed bin, y al jefe de la inteligencia egipcia, Abbas Kamel, que aceptó la propuesta para lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza. Es decir, que se suponía ya habían llegado a algún tipo de acuerdo, pero mientras esto sucede y mientras se supone están avanzando en los preparativos, han decidido bombardear Rafah. Lo que llama la atención, y ha declarado Hamas en su canal de Telegram, es que el jefe de la oficina política del propio Hamas ha llamado al primer ministro de Qatar y también al jefe de la inteligencia egipcia y los ha informado de la conformidad del movimiento con la propuesta de acuerdo de un alto al fuego. Claro, ellos tenían la información, también la tenía Israel, y cuando se supone habían llegado a un acuerdo, la respuesta de Israel fue atacar. El líder adjunto de Hamas en el enclave palestino ha explicado que la propuesta de tregua consta de 3 etapas y prevé una retirada completa de las tropas de Israel, así como un intercambio de rehenes. Pero lo que llama la atención, y esto lo comentó el propio Benjamín Netanyahu en reiteradas ocasiones, es que a pesar de cualquier tipo de acuerdo, de tregua que se logre hacer, Israel sí o sí va a atacar la zona de Rafah. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.